Quiero que compartamos un tema, superando las dificultades, y para eso quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2, del verso 1 al verso 12 vamos a leer para introducirnos en este estudio de esta noche. Recuérdense, superando las dificultades del tema. Hemos venido hablando acerca del liderazgo cristiano y esta noche también vamos a hablar acerca del liderazgo, pero con consejos acerca de cómo superar aquellos problemas y dificultades que a veces nos embargan en la vida. El capítulo 2 de Marcos nos dice: después de algunos días Jesús entró otra vez a Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera, dentro de sí mismo, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oramos. Dios, muchas gracias te damos, Padre amado, por la oportunidad que nos concedes, Señor, de estar reunidos en tu nombre, Padre, para estudiar tu palabra. Instrúyenos a través de ella, Señor, y llévanos a comprender el propósito, pues, Señor, por el cual, Padre, tú nos has abierto las Escrituras. Gracias, Dios eterno, te damos esta obra, Señor, y te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, Señor, porque verdaderamente, Padre, no entendemos todavía, Señor, lo que es ser tus hijos, Padre, lo que es servirte, Señor, lo que es verdaderamente amarte, Señor. Gracias te damos, Padre, por los hermanos y hermanas que hoy están presentes, Señor, a través de este medio para escuchar tu palabra, Señor. En tu nombre la vamos a exponer, Padre. Abre nuestra boca, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Superando las dificultades en el liderazgo. Hemos leído unos versículos acerca de la historia de este paralítico, que sin duda alguna tuvo que enfrentarse a sí mismo y enfrentar muchas dificultades para poder salir adelante. Hermanos, el crecimiento espiritual de una persona siempre va acompañado de sufrimiento. El líder no es la excepción. Tiene que verdaderamente a veces sufrir diferentes situaciones para poder entender el llamado que Dios le ha hecho. La semana pasada decía algo. El liderazgo está relacionado con dos conceptos importantes. Uno es sufrimiento y el otro es servicio. Servicio y sufrimiento, o sufrimiento y servicio. Pero Dios nos ha llamado a un crecimiento espiritual, que le conozcamos, a que vivamos para Él, a que entendamos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. En esta historia que hemos leído, se pueden destacar 3 cosas importantes en esta historia que hemos leído y que nos ayudan a nosotros a crecer en el Señor y a desarrollarnos en el conocimiento de Dios. Primero es el poder de Dios para convencer al hombre de pecado, para
ayudar al hombre para que se ayude a sí mismo y para que vaya al encuentro de Jesús. Dios puede cambiar cualquier dificultad, cualquier circunstancia, cualquier cosa que esté pasando la persona para hacer su obra en él. Y esta no es la excepción. Un hombre con una gran dificultad no podía caminar, no podía dirigirse por sí mismo y tuvo que acudir al apoyo de 4 personas más. 4 amigos fieles, amigos que estuvieron con él en las buenas y en las malas, amigos que estuvieron con él en los momentos cruciales, amigos que estuvieron dispuestos a darse el todo por el todo para apoyarle a su causa. Esa clase de amigos cuesta encontrar hoy. De esa clase de amigos, cuando se encuentran no hay que dejarlos ir, porque verdaderamente están para uno en el momento que uno los necesita y puede contar con ellos. Destacar en esta porción el poder de Dios es importante, porque el único que nos da esperanza en medio de las dificultades es Dios. Nosotros no podemos tener esperanza por nuestra propia fuerza, sino que es Dios el que inyecta esa esperanza en nosotros. Además de eso, nos ayuda a creer y a confiar de que nada es imposible para Dios. De que Dios todo lo puede, de que Dios todo lo conoce y que Dios está por nosotros y para nosotros y en nosotros para llevarnos adelante en cualquier circunstancia de la vida. Segundo, la actitud del creyente, hijo de Dios. La actitud que tomamos ante la dificultad, la actitud que tomamos ante el problema, la actitud que tomamos ante la adversidad, definirá en quién está puesta nuestra fe. Si nuestra fe está puesta en nosotros mismos o si nuestra fe está puesta en Dios. Si nuestra fe está puesta en Dios, cada cosa que hacemos glorificará a Dios. Y cada cosa que decimos, estará marcada por la voluntad de Dios. Y nosotros estaremos siempre encaminados a adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Así de que, hermanos, la actitud que toma el creyente en medio de la dificultad siempre hará la diferencia. Siempre hará la diferencia. ¿Por qué? Porque con ella glorifica a Dios o con ella también puede maldecir a Dios. Tercero, el crecimiento espiritual que la persona vive. El crecimiento cristiano siempre ha sido acompañado de procesos difíciles. El crecimiento cristiano siempre ha estado acompañado con dolor, angustia y desesperación. Pero al final del camino siempre hay una esperanza vívida en Cristo Jesús. Siempre ha sido a través del sufrimiento que desembocamos en esperanza. En medio de esos momentos difíciles, cuando nosotros podemos ver la mano de Dios. Y podemos medir también a las amistades. Podemos medir también quién está con nosotros y quién está contra nosotros, o simplemente es indiferente a lo que nos sucede. La historia que hemos leído nos enseña grandes cosas. Nos enseña quién es Dios, quién es el hombre y de quién está rodeado esta persona. Hay que acordarnos de algo que se repite en muchos círculos. Casi se ha convertido en un refrán en tiempos de dificultad. La gente siempre pronuncia, recuérdese que al final del túnel siempre hay una luz de esperanza, ya que algo mejor está por venir. No sé cuántos verdaderamente viven en esa esperanza. Lo que sí sé es que nosotros como cristianos debemos de vivir toda la vida pensando en quién es Dios y quiénes somos nosotros. Recuérdense, la fe
en Dios. La fe en Dios es la clave del éxito. La fe en Dios es la clave para vivir una vida marcada en Dios. Hermanos, Marcos introduce su pensamiento asegurando que Jesús frecuentemente llegaba a Capernaum para descansar y que le reconocía como la ciudad desde donde operaba su obra misionera. Capernaum jugó un lugar muy importante en la vida y ministerio de nuestro Señor, ya que aparentemente hay muchas citas bíblicas que nos aseguran que desde ahí el Señor partía para ir a hacer su obra misionera y retornaba a esta ciudad para descansar y para recobrar fuerzas para seguir en el trabajo que Dios le había llamado a hacer. La historia nos enseña que Jesús volvió a Capernaum. Hay algunas hipótesis acerca de esta casa que menciona el pasaje. Algunos dicen que Jesús rentaba este lugar. Cuando llegaba a la ciudad, él le pagaba cierta cantidad de dinero a algunas personas para poder posar ahí y descansar. Otros dicen que esta casa era la casa de la suegra de Pedro, y que ella, por agradecimiento, ya que uno de los primeros milagros que el Señor hizo fue la sanidad de esta mujer que padecía de una fiebre alta, y ella en agradecimiento le donaba esta casa para que él pudiera descansar en este lugar. Otros dicen que era una propiedad de Jesús. Tal vez sea verdad, tal vez no. La Biblia no nos dice, y cuando la Biblia calla, nosotros callamos también. Dicen también, otra hipótesis es que María, la madre de Jesús, o algunos familiares le recibían en casa, o que era propiedad de alguno de los familiares de la madre del Señor. La verdad que no hay unanimidad de pensamiento acerca de esta casa. Lo que sí podemos nosotros pensar era que era necesario que el Señor viniera a esta casa para poder reposar y desde ahí volvía a partir a su obra. También se nos informa que hay una gran multitud de personas que están ahí. Marcos nos está informando o resalta esta idea. La popularidad de Jesús era grande. Apenas la gente supo acerca de que Jesús estaba en la ciudad y se aglomeró en la casa. De tal manera que ya no cabía más personas en esta casa. La multitud era tal que no podían entrar ni salir libremente las personas, mucho menos una persona en el estado de este paralítico. Aquí es donde entra en juego el ingenio de las personas, la capacidad de pensar y de actuar inmediatamente de las personas. Un líder tiene que tener esa capacidad, tiene que tener la capacidad de procesar información, tiene que tener la capacidad de manejar esa información y tiene que tener la capacidad de transmitir esa información cuando es necesario hacerlo. Estos hombres se ven imposibilitados de accesar a Jesús. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo vamos a hacer? Inmediatamente viene a la mente de ellos, bajemos el techo. Y por el techo bajemos a nuestro amigo, para que Jesús lo vea y pueda sanarle de esta parálisis que tiene. Muy interesante, amados hermanos, porque los techos de Jerusalén, de las casas de Jerusalén, no eran igual que los techos de las casas en Latinoamérica o acá en Norteamérica. Prácticamente era un material muy complicado y tenía varias capas de techo, entre arcilla revuelta con paja y otros materiales que hacían difícil
desmantelar ese techo para poder bajar a una persona. Y no tenían las herramientas que hoy tenemos para desmantelar algo rápido. Entonces hay que hacer una imagen en nuestra mente de la manera como estos hombres actúan inmediatamente, porque en sus corazones está siempre pensando, tenemos que ver a Jesús. Y esa es la actitud que debe tener una persona. Hermanos amados, en esta concurrencia habían personas interesadas por el mensaje de Jesús. Habían personas que estaban ahí solamente para mirar. Habían amigos y familiares. Habían personas religiosas, que especialmente esas personas religiosas que andaban buscando cualquier cosa para acusar al Señor. Entonces toda esta clase de personas estaban aglomeradas en este lugar este día. La predicación de Jesús, como de costumbre, Jesús predica aprovechando la multitud que está presente para ensanchar su mensaje, para llegar a más personas, para que el reino de Dios sea establecido. Jesús no perdía ninguna oportunidad de hablar de Dios, de hablar del Padre, de hablar de ese mensaje de salvación. La razón por la que el Señor descendió del cielo fue para esto precisamente, para traerle a un mundo quebrado, a un mundo hecho pedazos, a un mundo en derrota, unas buenas nuevas, buenas noticias, esperanza, consuelo, una nueva oportunidad para poder pensar en quiénes somos y quién es Dios. Esto es Jesús. Él trae buenas nuevas a los abatidos, a los prisioneros, a los que están enlutados, a los que están pasando por dificultades. Les trae esperanza. Lucas capítulo 4, versos 17 al 19. Prácticamente Lucas está recopilando lo que Isaías 61 dice en los primeros versículos. Pero pensemos un momento en el paralítico y sus amigos. Vean el verso 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron a la camilla en que yacía el paralítico. El relato de Marcos pasa de lo informativo a lo espiritual. Marcos informa todo lo que está pasando alrededor de esta historia. Pero ahora deja ver algo más. Le traen a un hombre que sufre, a un hombre que está prácticamente desahuciado. Cuando Marcos dice le trajeron, era porque el hombre no podía ir por sus propios medios. Sus amigos se lo traen al Señor. Marcos sigue el relato que está contando Pedro, y pintorescamente Marcos demuestra que había una amistad muy cercana entre estos 5 hombres. Porque solamente una persona que ama tanto a otra persona pasan por todas las circunstancias que han pasado estos hermanos, por todas las circunstancias que han pasado estos varones, y se acercan al Señor. A alguien que no le interesa la amistad, la tira por la borda en el momento que mejor le convenga. Pero un amigo que verdaderamente es amigo es mejor que un hermano, dice el proverbista. Hermano, no se sabe en realidad si el paralítico era familiar o amigo de estos 5 varones, de estos 4 varones. La verdad no importa si era familiar o no era familiar. Lo más importante en esta historia es el acto de solidaridad de estos hombres.
para su compañero de milicia. El trabajo que tuvieron que pasar para acceder a Jesús fue grande. La vida entera para los elegidos de Dios cuesta la sangre del Cordero de Dios, cuesta la sangre de Jesucristo. Un precio inimaginable, incalculable y una deuda difícil de saldar para nosotros. Imposible, no difícil, imposible de saldar. Como no pudieron llegar a Jesús, hasta donde estaba por la multitud, ellos prácticamente usan la astucia y abren ese agujero y por allí descienden a este hombre. Y yo no sé cómo fue que sucedió, pero lo descienden. El texto dice que lo descendieron justo donde Jesús estaba. Yo no puedo imaginar cómo fue que ellos midieron tanto el espacio como para que esta persona descendiera justo donde estaba el Señor. Recuérdense que estamos hablando de una gran multitud. Esto solo demuestra una cosa, y es digno de admiración la fe que muestran estos hombres. Y ojo que a veces nosotros como predicadores, como maestros, recalcamos la fe del paralítico, pero nos olvidamos de 4 personas más. No era un asunto solo del paralítico, era un asunto de los 4 compañeros que iban con él. Los 4 tenían fe y los 4 llegaron hasta la hora que llegaron, porque sabían que Jesús podía sanar a su amigo. Es la fe en Cristo la que hace la diferencia. Es la fe en Cristo la que cambia verdaderamente lo que nosotros somos. Es normal pasar por alto este hecho, esta información, porque nosotros nos enfocamos en la persona que sufre, pero nos olvidamos que además de la persona que sufre, todos los que están alrededor de esa persona también están sufriendo. Hermanos, un líder tiene que aprender a solidarizarse con toda la gente, sin importar el estatus social, sin importar la economía, sin importar el color y el idioma. El líder tiene una responsabilidad moral, ética, social ante Dios y ante los hombres, de comportarse como es digno. Algo más sorprendente ocurre. Jesús, que se preocupa por el ser espiritual, sana a los 5 de la condición espiritual en la que vivía. Hay un doble propósito, hay una doble razón de por qué llevar a este Señor delante del Señor. Y Dios está dirigiendo a los 5 para que 4 sean sanados de su condición espiritual y 1, que es el paralítico, sea sanado de su condición espiritual más su condición física. No es al revés. La sanidad del cuerpo a veces viene como resultado, si esa es la voluntad de Dios, viene como resultado de la sanidad de nuestro espíritu. Y esto es lo que ocurre. Jesús pone a prueba la fe de estos hombres. Y al final, Jesús también está poniendo a prueba toda la fe de los que están presentes. Los 5 están ahí con problemas espirituales. Restaura los tendones, restaura los nervios, restaura los tejidos, restaura todo lo del paralítico. Es que así es la gracia de Dios. La gracia de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Dios obrando directamente en nosotros. Así es la gracia de Dios.
¿Cuántos de nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Pero Dios nos ha dado vida en Cristo. Nos ha vuelto a la vida para que podamos nuevamente glorificar a Dios. Recuérdese la restauración completa. Jesús le dice, levántate y vete. ¿Verdad que sí le dice? Jesús le dice primero, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y como consecuencia Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Mire el verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El énfasis está en el paralítico. Todo va acerca del paralítico, pero aquí hay más todavía en la historia. ¿Se imagina la cara de asombro de los religiosos que estaban presentes? Es que a estos hombres religiosos no les cabía en la cabeza la idea de que Jesús era hijo de José y María. No les cabía. Y que al mismo tiempo fuera hijo de Dios. Y que al mismo tiempo pudiera perdonar pecados. Y que al mismo tiempo pudiera restaurar el cuerpo de la manera como lo hacía. Jesús demuestra sus atributos divinos al sanar del alma y sanar del cuerpo a esta persona. Jesús demuestra su omnipotencia sobre la enfermedad. Y Jesús demuestra su gracia soberana, su gracia inmutable, su gracia eterna al salvar a esta persona. Salvación, sanidad. La perspectiva es clave en medio de la dificultad. Y la perseverancia todavía es más clave en medio de la dificultad. Uno con la necesidad física y los otros 4 con necesidades espirituales. Estos 5 hombres están dispuestos a intentarlo todo, con tal de lograr su misión, su objetivo. Estos hombres están seguros que Jesús es la respuesta. Cuando estés pasando dificultades, mi hermano, mi hermana, cuando estés pasando por problemas, cuando estés pasando por desánimo, recuerda esto: Jesús es la respuesta. Jesús es la solución. Y solo en Él tenemos esperanza. Es que Él no nos va a dejar ir sin esperanza. La fe de estos varones se parece mucho a la fe de la mujer del flujo de sangre. 12 años padeciendo una enfermedad que no hubo médico alguno que la pudiera curar. 12 años siendo el hazmerreír de las mujeres y de los religiosos de Israel. 12 años de ser prácticamente el repudio de la sociedad. Es que era prácticamente odioso estar cerca de una mujer que padecía flujo de sangre. 12 años sufriendo esta terrible situación. Pero esta mujer dice en su corazón: si tan solo tocare, si tan solo llegare al borde del manto del Señor, yo estoy seguro que seré libre de este azote. Si tan solo llegare, si tan solo tocare, si tan solo estuviera cerca de la misericordia de Dios, yo seré libre de este azote. Que cerca está Dios en medio de nuestras dificultades, ¿verdad? Y se lanza. Porque esta mujer no se quedó quieta y dijo: ¿sabe qué, Dios? Ven y sáname. No, esta mujer dijo: yo voy a ir y lo voy a hacer.
Y se levantó y se abrió paso en medio de la multitud y llegó donde estaba el Señor y tocó, oiga bien, no tocó el manto del Señor, sino solamente tocó el borde del manto del Señor. Y el Señor paró a toda la multitud que iba con él y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? La mujer avergonzada, pero sabiendo lo que había pasado, se queda callada porque sabía lo que significaba tocar cuando parecía de inmundicia a un rabino, a un hombre del calibre de Jesús. Ella se queda callada, pero ella sabe en su interior que ha cesado el flujo de sangre. Y Pedro, como siempre Pedro, dice, Señor, ¿cómo puedes ser tan insensato? Tú dices, ¿quién me ha tocado? Si no ves la multitud que nos aprieta acá en este lugar. Jesús dijo, no es un toque cualquiera, porque virtud ha salido de mí. Nuevamente el Señor llevando al pecador a que reconozca quién es Jesús. Nuevamente Jesús llevando a la persona a que reconozca quién es Él. Y la mujer avergonzada y sin duda alguna toda humillada dice, Señor, yo te toqué. Señor, yo toqué el borde de tu mano. Y ella padecía de esta enfermedad y ahora he sido sanada. Jesús le dice, vete en paz. Tus pecados te son perdonados. No solamente sanó el cuerpo, sino sanó el alma de esta mujer. Hermanos, sin duda alguna, que ellos no sabían qué iba a pasar al encontrarse con el Señor, pero Dios había obrado en sus corazones de tal manera que la mira estaba puesta en Jesús hasta el punto de confiarle a su amigo. Jesús es la respuesta para todos los problemas. Veamos algunos principios prácticos. El líder tiene que ser práctico en algunas cosas. Primero, tenemos que saber que el crecimiento y el espiritual y el sufrimiento están conectados, vienen en el paquete, en el mismo paquete. Lo bueno y duradero cuesta mucho. Hay que llorar sangre, hay que sufrirlo, hay que lamentarlo, hay que buscarlo. Lo bueno y eterno no se conquista de la noche a la mañana. Lo bueno y eterno lleva tiempo y complicaciones para adquirirlo. Hay que invertir tiempo, recursos, energía y paciencia para esperar prácticamente ver el fruto de nuestro trabajo. Hay que caerse varias veces como líderes. Nosotros tenemos que caernos varias veces, pero tenemos que aprender a levantarnos. Cada vez que nos caemos es una oportunidad más para levantarnos más con fuerza. Un líder no tiene que darse el chance de desanimarse por caerse. Las caídas siempre sirven para afirmarnos más. Debemos levantarnos más con fuerza. De esto aprendemos dos cosas fundamentales. Primero, los obstáculos o dificultades no determinan el fracaso. Los obstáculos y dificultades no determinan el fracaso. Son más bien, recuérdese, las dificultades y los fracasos son más bien oportunidades para examinar las cosas que estamos haciendo, cómo las estamos haciendo y por qué las estamos haciendo de la manera que las estamos haciendo. Es tiempo de analizar, es tiempo de corregir, porque si no estamos siguiendo los lineamientos que nos pide la palabra de Dios, es tiempo de corregir y seguir hacia la meta. Tenemos que avanzar, hermanos. La madurez cristiana y ministerial es sufrida, es peleada y tiene que hacerse por amor del pueblo de Dios.
Segundo, el fracaso no determina el fruto de un buen líder. Recuerde esto. El fracaso, dijimos primero, los obstáculos y las dificultades no determinan el fracaso. Un fracasado es aquel que nunca lo ha intentado. Un fracasado es aquel que se queda cuando ve que ha fallado lo que ha intentado. Un fracasado no es la persona que se cae y se levanta. Al contrario, es un valiente el que se cae y se levanta y va con más fuerzas hacia la meta. El fracaso no determina el fruto o el futuro, ni el fruto que el líder va a dar. La manera como el líder ve el fracaso sí determina su avance o la retirada. La manera como el líder observa las cosas lo va a hundir en terror o le va a dar fuerza, coraje, tenacidad para ir hacia la meta. No desistir hasta lograrlo. Esa debe ser la actitud de un buen líder. No desista, continúe hacia adelante. Hay gente que ha fracasado más de una vez, pero a través de la perseverancia y trabajo arduo. Porque los que sí nunca van a lograr nada son los ociosos. Los que son perezosos jamás en la vida van a tener nada. Siempre van a depender de los demás. Los únicos que hacen y tienen cosas son los que trabajan duro para lograrlos. El líder que está esperanzado a los demás, yo lo siento, pero no va para ningún lado. Y tarde o temprano va a tener que ser reemplazado. Porque solamente los perseverantes y tenaces son los que logran sus metas. Hermanos, la perseverancia y trabajo arduo alcanza el éxito. Llegar a la cima no es la meta de un líder, sino seguir creciendo, 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 creciendo. Esa debe ser la meta del líder. ¿Se imagina usted si el paralítico y sus amigos hubieran dicho, hay mucha multitud, vámonos de regreso a casa? Esto está muy difícil, hay mucha gente aquí. Mire qué barbaridad. Nosotros todo lo que hemos caminado para venir a este lugar. ¿Se imagina que hubiera tomado esa actitud estos 5 varones? ¿Qué hubiera pasado? Pierden la oportunidad de ver a su amigo sano y de ser restaurados en el reino de Dios. Pero ellos no. Ellos dijeron, no podemos entrar por acá, no podemos entrar por acá. Busquemos la manera de abrirnos brecha y entrar para que nuestro amigo sea restaurado. Y eso es lo que hace un líder. Eso es lo que hace una persona tenaz. No importa cuántas veces se cae el justo, al final Dios lo levantará. Y Dios lo levantará. ¿Se imagina usted eso, hermano? Hermanos, mucha gente no quieren ya ni siquiera hacer nada por el reino, porque ya todo está hecho. Se necesita ser constante para llegar a la meta. Cuando queremos cosas grandes, tenemos que estar dispuestos a sacrificios grandes. Un cristiano no va a esperar cosas grandes con una actitud mediocre. Un líder jamás va a buscar cosas grandes siendo un mediocre. El líder siempre va a buscar cosas grandes con una actitud grande y con impulsos grandes. Hermanos, el éxito lo determina la actitud correcta al fracaso. Fracasar, dije ya, no nos hace fracasado. Quedarse lamentando por lo que ha pasado, esa es una actitud de fracaso. El líder tiene que sacar fuerza de la debilidad para echar para adelante. No conformarse con lo que ha alcanzado. El líder no es un conformista, al contrario, siempre está buscando innovarse, siempre está buscando crecer más.
Las capacidades de una persona son inimaginables. Por eso estar conforme con lo que hemos alcanzado en el ministerio nos vuelve mediocres y la mediocridad nos estanca. En cierta ocasión escuché a un pastor decir: yo si 100 miembros tengo, nomás con eso estoy feliz. Yo no necesito más miembros en la iglesia. Y no es que esté promoviendo el crecimiento anticristiano, pero un líder siempre debe desear seguir trabajando para que más personas sean alcanzadas por Dios. Dios no me ha llamado para 100 personas. Dios me ha llamado para que trabaje en el reino de Dios. Dios no me ha llamado para 500 personas. Dios no me ha llamado para 50 personas. Dios no me ha llamado para que esté sentado. Dios me ha llamado para que siga estableciendo su reino en esta tierra, sin importar la cantidad de personas que se conviertan al evangelio. Porque al final la obra es de Dios. Yo solamente soy un agente que llevo las buenas noticias en Cristo Jesús. Y el resto le pertenece a Dios. Yo no debo de conformarme a no seguir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Ese es mi trabajo. Yo debo de continuar hacia la meta, seguir trabajando duramente para que Dios haga lo que tiene que hacer. La iglesia sigue caminando en medio de las pruebas y de la lucha, en medio de las dificultades. La iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar el evangelio, no para otra cosa. Las capacidades de una persona son enormes. Lo que determina mi éxito principalmente es la fe que tengo en mi Dios. Cristo es mi refugio. Cristo es mi fortaleza. Y Cristo es mi impulso para seguir adelante. Esa es la fe que debo contemplar y alimentar todos los días. Dios es mi sostén en tiempos de bonanza y en tiempos de tribulación. Mi escudo y mi adarga es Jehová de los ejércitos. En Él estoy confiado. El líder tiene que convertirse en un innovador. Dios trabaja de manera progresiva y nos demanda que nosotros lo hagamos de esta manera también. La historia de redención de Dios ha sido prácticamente que después de que el hombre pecó, Dios lo restauró y Dios lo ha traído para que establezca prácticamente una conexión en esta tierra. Esto, hermanos, demanda el ministerio, el liderazgo, demanda líderes innovadores. Pensemos en algo que nos ayudará a ver las dificultades como oportunidades para corregir y emprender un reto nuevo. Hay por lo menos 8 cosas que nos pueden ayudar a esto. Primero, la dificultad que enfrentamos no marca nuestro fin. Significa que vamos caminando hacia la meta. Significa que tenemos que buscar una nueva estrategia. Significa que tenemos que buscar una nueva manera de hacer las cosas. Significa que tenemos que analizar lo que hemos hecho mal, lo que estamos haciendo bien y lo que vamos a hacer mejor. Esto es lo que significa. 2. Una caída en la carrera no marca si llegarás o no llegarás a la meta. Solo marca que tienes que seguir trabajando para llegar allá con la frente en alto. Hermanos, una caída no demarca el final de una carrera. Una caída marca solamente que hay que levantarnos con más ánimo y más rápido para continuar hacia la meta. 3. Enfrentar obstáculos no significa que eres descuidado, ingenuo o negligente. Oí bien esto. Enfrentar obstáculos no significa que eres descuidado, ingenuo o negligente. En algunos casos posiblemente que sí, pero no en todos. ¿Qué es lo que significa entonces? Significa que es tiempo de creerle a Dios.
Ya dije que hay que hacerse un autoexamen uno, qué es lo que está haciendo bien, mal y seguir hacia la meta. Pero aquí tenemos que ver, hagámonos un autoexamen y pidámosle a Dios que nos ayude a creerle más a Él y cambiar el enfoque y la estrategia. Hay un adagio que se pronuncia mucho y a veces hasta se le agrega que es bíblico, pero en la Biblia no dice para nada eso. Él dice, este adagio dice, ayúdate que te ayudaré. Ayúdate que te ayudaré. Es un adagio popular, común entre las comunidades. Hay gente que ni ellos se ayudan a sí mismos. ¿Y cómo esperan que Dios les ayude? Hay líderes que están llorando todo el tiempo, nunca hacen nada productivo. No, el líder tiene que aprender a automotivarse y echar para adelante hacia la meta. Echar para adelante a lo que Dios le ha llamado a hacer. Hermanos, la caída solo marca que hay que seguir trabajando en el proyecto. A veces hay cosas que salen mal y ya estaba prácticamente establecido que iba a salir mal. No porque tú lo hiciste bien o porque tú lo hiciste mal, sino porque iba a salir mal. Entonces no nos detengamos a lamentarnos por las cosas. 5. Las dificultades no dicen que eres mediocre, solo te permiten enfocarte mejor y buscar la mejor estrategia para la próxima oportunidad que te salga. Prácticamente es eso. Las dificultades no dicen que eres mediocre, solamente te permite enfocarte mejor y ver cómo puedes hacer las cosas mejor. 6. Enfrentar desánimo no te hace inconstante, solo te demuestra que estás lejos de ser perfecto y que eres ser humano. Esto es bonito, hermano, porque cuando nosotros vamos bien, las cosas van bien y hay prosperidad y el ministerio está muy desarrollado, muy bello, muy grande. Todo el mundo, muy bien lo que estás haciendo. Pero cuando las cosas empiezan a salir mal, todo el mundo se te viene encima. Y ya no eres el líder que tú eres, el exitoso que eres, sino que eres un fracasado, eres un mediocre, eres un nada, para nada sirves. Este es el momento de demostrarte a ti mismo que Dios te ha llamado para hacer cosas maravillosas en esta tierra. 7. Las dificultades no nos marcan nuestra derrota, solo hacen un punto en nuestra vida. Solo hacen un poco más largo el proceso también para llegar a la meta del éxito. Las dificultades, a veces hay que rodear la montaña para poder subirla. No podemos subir por donde pensamos subir, démosle la vuelta a la montaña, porque posiblemente que ahí está el camino que nos va a llevar, ahí está el sendero que nos va a llevar prácticamente al picacho de la montaña. Si te quedas lamentando, entonces no lo vas a conseguir. 8. Dificultades en el proceso de ser eficaces no nos dice que vamos en el camino equivocado. Todo ministerio tiene altos y bajos. Todo trabajo va a tener cosas buenas y cosas negativas, cosas no muy buenas y cosas pésimas. ¿Sí? Entonces, no te preocupes. Si te has quedado en el camino, eso no significa que vas equivocado, solamente ten paciencia. Sigue trabajando. Ayúdate con los que trabajan a tu alrededor, que ellos te conocen mejor de lo que tú te conoces. Pregunta. Hermanos, todas las dificultades nos empujan a creer más y mejor a Dios y buscar la idea que rinda gloria a su nombre. La meta de un líder tiene que ser siempre rendirle gloria a Dios. Esa debe ser la meta de un líder, rendirle gloria a Dios. En otras palabras, enfocar el ministerio a la gloria y honor de Dios debe ser el fin de todo buen líder. Ese es nuestro trabajo. La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios.
Él es el único que se la merece. Reflexionemos en esto. Cuando pases por dificultades, no busques culpables. Enfócate en las nuevas oportunidades que Dios te está brindando para madurar y crecer. Es un error garrafal para un líder enfocarse en las dificultades y empezar a buscar culpables. No hay culpables. No hay culpables, ni tú eres culpable. Cada derrota, cada fracaso es una oportunidad para crecer. 2. Perder una batalla no es sinónimo de perder la guerra. Así que lucha, sin descanso ni demora. Aprende a ser un luchador. Y esta no es una clase de motivación. ¿Sí? No es una clase de motivación. Esta es una clase principalmente en la que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Pero sí tenemos que automotivarnos para seguir en la lucha. ¿Cuántos no han visto fracasados algunos proyectos? ¿Cuántos no han visto que se les viene el mundo encima cuando empiezan algo? Pero eso no significa que estás en el camino equivocado. Lo que significa más que todo es que vas en el camino correcto. Porque las batallas que se pelean, lo bueno cuesta. Lo bueno a veces hay que pagar con lágrimas de sangre y con angustia y dolor para tenerlo. 3, aprende a arriesgarte. No seas miedoso, aprende a arriesgarte. Los riesgos siempre ayudan. Los riesgos nos ayudan a confiar más en Dios y a saber también medir nuestras capacidades. Hay que saber perder y ganar. No tengas miedo de perder, porque de la pérdida puedes sacar grandes ganancias. Hay que saber caer y hay que saber levantarse. Pero hay que aprender a asumir las consecuencias de las cosas que hacemos mal y de las cosas que hacemos bien. Como líderes tenemos que aprender a asumir las consecuencias, porque todo lo que hacemos en esta vida tiene una reacción. Tiene una reacción y necesitamos asumir la responsabilidad cuando las cosas van mal y no culpar a nadie, sino más bien analizar qué es lo que se está pasando para poder enmendar y seguir el trabajo. Y apóyate en otras personas para levantarte. Siempre van a haber personas dispuestas a ayudarte para levantarte. Siempre van a haber. 4, un buen líder sabe olvidar lo que lo frena y sabe asirse de la rueda que le hace rodar hacia la meta. Un buen líder sabe lo que quiere. Para un buen líder, el pasado es solo el espejo en donde se mira. Un buen líder jamás vive en el pasado, sino que vive en el futuro. Vive un presente estable para formar un futuro. Vive un presente sólido para que su futuro sea sólido. Hermanos, el fracaso nos ayuda a ver las cosas para su presente y establecer un futuro estable. El líder que depende de Dios no se enfoca en el futuro, no debe enfocarse en el futuro. Su enfoque está en el presente. El pasado quedó atrás, el futuro es incierto, el presente es lo que tenemos que vivir, porque es lo que hará la diferencia en el futuro. En el presente se trabaja duro y se establecen las bases para que en el futuro nosotros podamos tener la seguridad de que hemos peleado y ganado la buena batalla. Quinto, recuerda que llegar a la meta es una cosa, pero mantenerse en ese nivel por largo tiempo requiere mucha madurez y esfuerzo. Muchos líderes han llegado a la meta rápido, pero así como han llegado, se vienen a pique. El liderazgo es de mantenernos arriba. ¿Y quién nos va a mantener arriba? Dios nos sostiene en su mano. Él es el que nos sostiene arriba. Y Él es el que nos va a mantener allá. El éxito sin base se derrumba como aquel que construyó su casa en la arena. ¿Se acuerdan
la historia de Jesús, la parábola de Jesús. Uno construyó su casa en la arena, vinieron vientos, agua, lluvia y botó la casa sin mayor problema. Pero el que construyó su casa en la roca, vinieron terremotos, maremotos, lluvia, de todo, y la casa permaneció fuerte. La roca es Cristo. Tu ministerio no está basado en tus ideas fenomenales. Mi ministerio no está basado en mis capacidades intelectuales. Mi ministerio está basado en la gracia soberana de Dios. Y Él es el que me sostiene. Y Él es el que me lleva. Y Él es el que me llevará hasta el día de la redención. Por último, confía en Dios, y lo demás es solo cuestión de rodearte de las personas correctas para los asuntos adecuados. Confía en Dios. Primero confía en Dios, confía en la gente, rodéate de la gente adecuada, porque con esa gente tú vas a llegar lejos. Tus fuerzas son limitadas, pero entre más gente hay a tu alrededor, vas a ser capaz de levantar grandes pesos y los vas a poder llevar por largos caminos. ¿Por qué? Porque Dios te sostiene y la gente te apoya, porque ellos ven la gracia de Dios. A Dios sea la gloria. Alguien dijo estas palabras: el fracaso es sinónimo de no haberlo intentado nunca. Si nunca lo intentas, eres un fracasado. Si lo has intentado, eres solo una persona que se ha caído, pero que se levanta y va hacia la meta. Muchas gracias. Y recuérdense que mañana tenemos nuevamente el servicio dominical de adoración. Les esperamos a las 2 de la tarde para este servicio de adoración. Y el próximo sábado, nuevamente a las 8 de la noche, hemos cambiado el horario por asuntos ministeriales, pero a las 8 de la noche estaremos nuevamente con una cita a las Escrituras. Muchas gracias. Oramos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora y esperamos que tu bendición sea con cada uno de los presentes, Señor. Que tu gracia nos impulse y que nos lleve, Padre, a rendirte la gloria y la alabanza solamente a ti. Muchas gracias te damos en esta hora, Señor, y te pedimos perdón, Padre, si en algo te hemos ofendido, y te damos las gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas. En tu nombre, Padre. Amén y amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes.